En medio de una coyuntura marcada por la escasez de divisas, la devaluación del boliviano y un creciente desempleo, Bolivia enfrenta uno de los desafíos económicos más complejos de los últimos años. Con la llegada del nuevo presidente al gobierno, Rodrigo Paz, se abre un periodo de expectativas, pero también de dudas sobre el rumbo de la política económica nacional. Para comprender mejor la situación actual y las posibles salidas a la crisis, conversamos con la economista Estela Nava, quien analiza las causas estructurales del problema y sus perspectivas de recuperación. Estela, bienvenida a esto que es Todo Cuenta, un espacio informativo de Tercera Opinión. Muy buenos días, tardes, noches, donde nos escuchen. Un cordial saludo para todos los que siguen el programa. Un cariño especial. A usted, gracias. Estela ha estado recientemente dando una serie de entrevistas, pero no solamente entrevistas en medios de comunicación, sino también ha sido invitada, por ejemplo, por el Banco Económico para dar charlas respecto a la situación macroeconómica del país. Y es por eso que le hemos invitado, porque ella es economista titulada en la Universidad Gabriel René Moreno, con más de 25 años de experiencia, con sólida formación académica, incluyendo maestrías en educación superior, administración pública y gestión de proyectos públicos y privados, y especializaciones en APP, evaluación de proyectos en prestigiosas instituciones internacionales. Estela Nava es además docente de pregrado y de posgrado y ponente en congresos nacionales e internacionales. Ella forma parte del directorio del Colegio de Economistas. Por cierto, su trayectoria refleja pues liderazgo técnico, compromiso público y una visión transformadora para la sostenibilidad institucional. En ese sentido, damos las gracias pues a Estela nuevamente por estar con nosotros. Estela, la situación es compleja en el país, sin lugar a dudas. Todo el mundo habla de la economía y de las posibilidades y, por cierto, esperanza que se tiene en el nuevo gobierno por la crisis económica que enfrentamos. Me gustaría, desde su perspectiva, hacer una evaluación en chiquitito de qué ha pasado con la economía en Bolivia, haciendo una retrospectiva de estos 5 años, por favor. Claro que sí, Marcela. Un poquito para entender cómo es que llegamos a esta situación económica de crisis tan compleja para la nueva gestión de gobierno que inicia a partir del 8 de noviembre con el acto de posesión. Debemos retrotraernos no solo a los 5 años, sino de repente unos 10 años atrás, ya que el primer síntoma que dieron los indicadores macroeconómicos de la crisis que vimos actualmente es el déficit fiscal que inició el 2014, ¿no? Empezó muy leve y se fue acentuando a lo largo de los años, llegando hasta este 2025 con una proyección que oscila aproximadamente al 15% del PIB. ¿No? Un número bastante alto, un ratio bastante alto. Y justo, mira, conversábamos con ejecutivos del Banco Económico al respecto. Y claro, desde la banca se tiene un concepto diferente en relación al déficit fiscal. Evidentemente, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, tiene un alto déficit fiscal, pero la deuda o el déficit fiscal que contrae, el gasto, el destino del gasto es a inversión, no es a gastos corrientes o a pago de salarios. Entonces, tiene un concepto diferente y por tanto los resultados de esta política de incremento del déficit fiscal reaccionan de diferentes formas ya en Estados Unidos como en nuestro país, ¿no? Entonces, ese fue el primer síntoma, ¿no? Del debacle económico que nos acarreó estos últimos años. Luego ya empezamos a escuchar noticias y reportes del Banco Central de Bolivia de que nos mencionaban que las reservas internacionales netas en divisas estaban disminuyendo en el Banco Central, ¿no? Las reservas internacionales netas.
Ya el periodo de auxilio se dio en la gestión 2023, en el cual el gobierno tuvo que generarse un espacio dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que le aprueben la venta del oro, la ley del oro famosa, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de vender el oro en barra, en lingotes, y monetizarlo en divisas, ¿no? Ponerlo en divisas. Entonces, ese fue otro síntoma, las reservas internacionales netas de divisas líquidas disminuidas, y todo esto con el sazón de la crisis del COVID, ¿no? Que fue una triple crisis económica, social, sanitaria, que provocó que el PIB de Bolivia llegue a menos 12%, ¿no? Negativo. Y obviamente estamos hablando de una gestión 2020 que tuvo una tasa de crecimiento del PIB negativo, que por efectos propios de la economía, el 2021 se elevó casi al 7%. Y aquí tenemos una serie de diferencias, ya que el INE, a solicitud de muchos colegas economistas, transparentó y modernizó sus formas de cuentas nacionales, es decir, dejó de utilizar el patrón de los precios de 1992, como lo ocupó hasta principios de este trimestre o el segundo trimestre del 2025, y hace como un mes y medio actualizó toda la contabilidad nacional para determinar inflación, para determinar crecimiento del PIB, para determinar toda la contabilidad nacional con precios de 2018, ¿no? Entonces, esta alteración metodológica para calcular las cuentas nacionales alteran un poco la estimación del PIB a 2025. Sin embargo, de acuerdo a lo último, al último informe que emitió el Instituto Nacional de Estadística, dan cuenta de que aproximadamente vamos 2 o 3 trimestres ya con tasa de crecimiento negativa, ¿no? Esta situación reiterada en el tiempo, 1, 2, 3 trimestres, sumada a la inflación acumulada que tenemos hasta septiembre, que es la publicación oficial que tiene el INE, que aproximadamente llega al 18%, nos hace a los economistas como que cosquillas, porque refleja una situación que no la veíamos desde 1980, 1970, mala palabra en economía, que es la estanflación, ¿no? Una desaceleración económica combinada con un incremento acelerado de los precios de los productos finales, ¿no? Un poco para poder comprender cómo llegamos a esta situación tan desastrosa en lo económico. Estela, te decía, en realidad las preguntas que tal vez te estoy haciendo ya las has dicho en varios medios de hace mucho tiempo atrás, pero en realidad lo que queremos es que hay gente que no entiende de alguna manera todavía algunos aspectos, y por eso estamos tal vez empezando desde aquí, porque mi segunda pregunta es, lo sabemos, pero me gustaría que lo repitas sucintamente. ¿Qué impacto han tenido pues estas políticas fiscales y monetarias de los gobiernos anteriores para el deterioro de nuestros indicadores macroeconómicos? Claro que sí. Mira, en términos muy sencillos y bastante coloquiales para que todos lo entiendan, es como que una familia tenga un ingreso significativo, importante, que le permitía comprarse algunos objetos de lujo, comer en los mejores restaurantes, vestir ropa de marca, viajar una vez al año de vacaciones fuera del país. Tenían abundancia de ingresos producto de las ventas de hidrocarburos. A partir de 2014, que es cuando les menciono que salta el primer indicador, que es el déficit fiscal, nos damos cuenta de que nuestros ingresos han empezado a disminuir, y la familia responsable lo que debería hacer es disminuir los gastos de lujos, los gastos suntuosos, o gastar por gastar, ¿no es cierto? Ya que la política fiscal y monetaria del modelo de desarrollo económico productivo comunitario ideado por
el saliente presidente Arce, está enfocado en políticas expansivas. ¿Eso qué quiere decir? Es que estimula que el sistema económico, el circuito económico está activado por la demanda agregada. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado tiene que poner dinerito en las familias bolivianas para que gasten, ¿no? Y de esa manera empieza a funcionar el aparato económico. Sin embargo, cuando los recursos se van agotando, lo lógico en base a una disciplina fiscal, es más, inclusive desde lo familiar, ya no como Estado, es que también disminuyamos nuestros gastos. Disminuyen ingresos, disminuyen gastos. Tiene que haber proporcionalidad en ello. A no ser que queramos hacer una inversión en alguna actividad económica que nos vaya a aumentar el retorno de lo que estamos invirtiendo, ¿no? Sin embargo, el Estado, contrario a la lógica que es de disminuir el gasto, aplicar políticas de contracción de la demanda interna, de la demanda agregada, lo que hacía adicional a invertir, a aumentar la inversión pública, ¿no? Que era una de sus principales armas de política fiscal también, y lo más preocupante fue que desde hace unos 3 o 4 años lo que ha hecho como política monetaria es aumentar el dinero en la mano de los bolivianos, es decir, con la emisión de moneda a través del Banco Central de Bolivia. Entonces, la política fiscal en la que estimulaba el gasto a través de inversión pública o de aumentar los recursos en la demanda agregada del país, en las familias, y aumentando la masa monetaria en el circuito económico, además que somos una economía muy chiquita. Entonces, eso provocó que tengamos el desequilibrio macroeconómico en el que vivimos actualmente. Y aquí un detalle importante. Nosotros en economía siempre para diseñar o para explicar en términos de modelo de economía recordamos la curva de Phillips. La curva de Phillips habla de una relación inversa entre la inflación y el desempleo. Entonces, a mayor inflación, menor desempleo, y viceversa. Mayor desempleo, menor inflación. Sin embargo, esta teoría que los economistas y John Maynard Keynes, que es el autor del keynesianismo en realidad como política de Estado, no funciona en Bolivia. Aquí no hay una relación. Vemos que aumenta la inflación y el desempleo también aumenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende la curva de Phillips en Bolivia? No se entiende de manera ortodoxa. ¿Por qué? Porque el Estado aplicó políticas expansivas fiscales monetarias, es decir, puso más dinerito en las manos de los bolivianos, aumentó los recursos para inversión pública, pero también mantiene algunos productos que forman parte de la cadena de la generación de bienes y servicios en Bolivia anclados. Me refiero al diésel, me refiero a la gasolina, me refiero a la energía eléctrica. La energía eléctrica se genera con gas, ¿no? Con el gas que, bueno, ahorita se nos está por acabar, ojalá encuentren más pozos que explotar. Además de fijar precios en el mercado, ¿no? Tenemos precios del salario mínimo nacional, tenemos precios fijos del tipo de cambio del boliviano contra el dólar desde el 2012 o 2013, si mal no recuerdo. Entonces, esas políticas de subvención y de control de precios no permiten que la curva de Phillips se exprese de manera ortodoxa en Bolivia, ¿no? Es como si hubiéramos vivido dentro de una burbuja, ¿cierto? No sé, yo de alguna manera eso siento. ¿Por qué? Porque en algún momento esto tenía que explotar. Y era evidentemente, como bien lo decía, 2014 el año que marcó ese punto silla donde, en definitiva, decaíamos en tema de ingresos, los pozos petroleros, que por cierto, la renta de los hidrocarburos ha sido prácticamente durante mucho tiempo, y de alguna manera el sueldo de Bolivia también se venía para abajo. Pero bueno, quiero que entremos ahora al dólar. Hoy hemos tenido prácticamente bajada, ¿no? Estamos con 10.75, creo que estaba hasta hace poquito, Estela. Vamos a hablar del dólar, porque este sí es un tema también delicado, la falta de dólares en el sistema financiero formal. Porque la gente dice, no hay dólares. No, en la calle hay dólares. En el mercado mutualista, ahí en la plaza, hay dólares. Uno puede encontrar dólares. Donde no hay dólares es, evidentemente, en el sistema financiero formal. Esto ha generado grandes tensiones, Estela, en distintos sectores. ¿Por qué hay esa escasez? Como si fuéramos niñitos de básico. Por favor, explícanos. Claro. A ver, para poder comprender bien la importancia del dólar en nuestra economía, tenemos que remontarnos a aspectos de comercio exterior, ¿ya? Todo lo que importamos, es decir, le compramos a Perú, le compramos a Brasil, le compramos a Estados Unidos, le compramos a la China, la moneda que esos países, en el comercio internacional en general, se ocupa es el dólar. Probablemente se ocupe también euros, se ocupen yenes, yuanes, guaraní, soles, pero el valor, la moneda que generalmente se utiliza es el dólar. Entonces, si nosotros queremos importar medicamentos, importar combustible, importar maquinaria agrícola, importar insumos para la producción agropecuaria, tenemos que tener dólares, porque el que nos está vendiendo de otro país no acepta otra moneda, otra forma de pago que no es el dólar. Bueno, a raíz de que teníamos un déficit fiscal permanente y sostenido en el tiempo, es decir, gastábamos más de lo que nos ingresaban, esa brecha del déficit fiscal que fue aumentando a lo largo del tiempo fue cubierto a través de las reservas internacionales netas. Entonces, es como que para tapar este hueco, me presto de aquí, me presto de aquí. De esa manera es que las reservas internacionales líquidas fueron bajando hasta los niveles extremos y escandalosos que tenemos ahora. Existen muy pocos dólares en dólares líquidos en el Banco Central de Bolivia. Y bueno, nos ha llegado como un balde de agua fría la noticia de que Rodrigo Paz consiguió un crédito de la CAF de 3.100 millones de dólares. El 10% de ese monto total va a ingresar directamente al sistema financiero en menos de un mes, al menos eso es lo que dijeron. Eso va a generar un alivio al sistema. Entonces, ya que, retomando el tema anterior, ya que para cubrir el déficit fiscal ocupábamos de las reservas internacionales netas, las divisas se perdieron ahí. Entonces, ¿cuál fue la primera acción que hizo el Banco Central de Bolivia ante esa caída estrepitosa de las divisas? Lo que tomó fueron varias acciones. Uno, instruyó a todas las empresas estratégicas que tenían títulos valores, que tenían acciones en alguna otra empresa por fuera del país, a traer todos esos capitales en forma de dólares y dejarlos en la red. Otro tema que nos colapsó a todos, poquito, mucho, pero todos teníamos nuestros dolarcitos en el sistema financiero.
¿Y qué es lo que hizo el Banco Central? Aumentó la tasa de encaje legal. Es una herramienta de política monetaria que tiene tuición el Banco Central para utilizar. Entonces, aumentó esa tasa de encaje legal, lo que generó que los bancos, el sistema financiero, les entregue los dólares de los ahorristas al Banco Central de Bolivia. Entonces, eso nos puso a todos contra la pared, y si bien estaba dentro de lo jurídico, al final de cuentas fue un corralito, o algo muy parecido a un corralito. Y los dólares, como comentaba muy bien Marcela, son la moneda de cambio para el tema del comercio. Entonces, al no tener dólares en el sistema financiero y sí en el sistema paralelo, dejó de funcionar el tipo de cambio fijo que lo venían aplicando a nivel central desde 2012-2013. El 6.96, el 6.86, olvídense, nunca más vamos a llegar a esos valores. Ahorita lo que sucede en el mercado paralelo es el reflejo de lo que es una economía de libre mercado, donde a mayor oferta el precio disminuye, a menor oferta el precio sube. Así de sencillo. Ahora, los agentes económicos, sean familias, empresas, el mismo Estado, se mueve no solamente por necesidad de los dólares, sino también en base a expectativas, en base a certidumbre, en base a confianza. Y gracias a Dios, ese es un plus que nos está dando este último mes, a raíz ya de la segunda vuelta, con los resultados de ya un nuevo ejercicio de gobierno, desde esa fecha, si hacemos un cruce histórico, empezado a atender a la cotización con tendencia a la baja. La proyección es que llegue el piso, sea más o menos 10 bolivianos por dólar, ¿no? Ese es el piso que se estima, de acuerdo a las proyecciones y los estudios de algunos colegas. Ahorita yo fui esta mañana a la plaza a buscar dólares, solamente por preguntona, ¿no? No es que tenga para hacer el cambio. Estaba a 10.45 a las 11 de la mañana hoy, ¿no? Entonces, esto, si bien es un alivio, ¿no? Sobre todo para los importadores, ya que traen los productos, los bienes y los insumos mucho más baratos. Sin embargo, este efecto no se va a sentir de forma inmediata en la población, porque el mercado toma los precios, pues le cuesta al mercado asumir los nuevos precios. O sea, si usted antes cobraba, no sé, un televisor, digamos, ¿no? A 3.500, el producto que se subió el dólar lo vende a 6.000. De ahí a que baje es bastante complicado, y va a ser de forma gradual. Me estoy refiriendo al tema de línea blanca, línea negra, como son los celulares, las computadoras, etcétera. Pero es otro enfoque el sistema de precios para los productos agropecuarios, o sea, para los productos de la canasta básica familiar, porque estos productos no tienen tanta indexación al tipo de cambio, que es lo que dentro de su estructura de costos, la principal variable es el diésel, ¿no? Entonces, y también tenemos la palabra, ¿no?, puesta, empeñada de Rodrigo Paz, el nuevo presidente, de que a partir del 8, 9, 10 van a empezar las cisternas de diésel, para evitar las largas colas que tenemos en nuestra ciudad, me imagino que en todo el país, ¿no? El efecto cripto también ha influido mucho, ¿cierto? Al escucharte, voy a salirme un poquito del cuestionario que tenía marcado. ¿Qué pasa con las franjas? Haciendo un paréntesis de las cripto, el equipo económico del presidente electo Rodrigo Paz, que por cierto ya ha recibido su credencial el día de ayer, nos habla de franjas, es decir, que nos vamos a mover, digamos, $10, $11, $12. ¿Qué va a pasar? ¿Esto se va a poder sostener en el sentido, y aquí va la pregunta que te quería hacer, que tenemos pues una serie de empresas no privadas, tenemos pues afectadas por esa falta de divisas, las importaciones y el comercio, y obviamente el funcionamiento de empresas privadas? A ver, sí, lo decía José Gabriel Espinosa, y creo que también José Luis Luco en su momento, cuando estaba en carrera vicepresidencial. La propuesta que hace el equipo económico de Rodrigo Paz es manejarnos, evidentemente, franjas, superior, inferior, y yo lo asemejo a lo que llamábamos antes el bolsín, ¿no? Que para evitar que se salgan de esas franjas, el Banco Central ocupaba herramientas de política monetaria, ya sean operaciones de mercado abierto, o aumentaba el encaje legal para, por ejemplo, si el dólar se está subiendo mucho, recoger los dólares a través del encaje legal desde el sistema financiero, o colocar dólares cuando el precio del dólar esté muy alto, ¿no? Entonces, son formas de regular para mantener en la franja que ellos vayan a definir. Estimo, de acuerdo a los estudios, a los modelos econométricos que se han corrido, que la franja, como les digo, el piso puede llegar a ser 10, 10.5, y la cima o el límite superior 11.50, 12, exagerando. Entonces, en esa franja es lo que va a oscilar, pero va a permitir cierta mayor certidumbre a todos los actores económicos para hacer nuestras operaciones de compra-venta, nuestras operaciones de importación, y para el manejo y el flujo de una buena gestión financiera en las empresas privadas, ¿no? Es un tema, realmente un tema que los bolivianos vamos a ver en el escenario, ¿cierto? Que ahorita todavía tenemos una serie de expectativas. Pero aquí yo quería hacer un énfasis. Si bien las medidas que se tomen, ¿no?, a raíz del 8 de noviembre del equipo económico del ministro de Economía y Finanzas Públicas y de todo el gabinete de Rodrigo Paz, puedan llegar a ser necesarias, yo quiero recalcar que el problema es muy estructural. El problema es, nos lleva unos 10, 11 años. Entonces, tengamos paciencia, no pretendamos que con arte de magia la primera semana, el primer mes, solucionen los problemas que vienen de manera reiterativa, ¿no?, en la economía. Entonces, y probablemente las medidas que tomen, porque tienen que regularlo sin lugar a dudas, pero no pueden liberar todo la subvención de combustible, no lo recomendaría, tendrían que hacerlo de manera regulada. Y la otra opción es hacer medidas de shock, pero tener la espalda para soportar la presión social y la presión política que se viene por detrás, eso es un tema que lo tienen que evaluar. Lo que sí tenemos que saber los ciudadanos es que para sacar a Bolivia a flote y reconstruir la patria, como tan de moda está, tenemos también que nosotros ser coautores de estas acciones, o sea, tener paciencia, trabajar como siempre lo hacemos, de manera honesta, de manera honrada, y obviamente ponerle el pecho a la patria, ¿no? Y bueno, las autoridades tendrán que hacer lo propio, todos tenemos que jalar el mismo barco.
Estela, ya con las dos últimas preguntas ya finales, gracias, realmente nos aclaras muchísimo y bien lo dices, tenemos que tener paciencia, aunque tengo todavía una inquietud muy personal, pero lo que te voy a decir va a ser parte de la última pregunta. Evidentemente hemos visto que todo este escenario, toda esta crisis económica ha afectado totalmente a la población, tanto es así que el gobierno saliente ha declarado la ley de diferimiento financiero, ¿no? Y bueno, todavía están viendo que la banca dicen que van a hacer algunos ajustes, el gobierno de Rodrigo. Lo que vemos es que la gente está afectada económicamente. En ese sentido, hay menos empleo, hay menos ingresos, evidentemente. Por eso, con la especialidad que tú tienes en APP, me gustaría pues saber cómo tú ves en concreto el papel que debería jugar la inversión extranjera y el sector privado en este periodo de reactivación económica. A raíz de la implementación del modelo económico productivo comunitario al inicio de la segunda gestión de Evo Morales, el concepto, insisto, al ser una política de colocar la demanda y la función de la generación de la economía en la demanda agregada, ese concepto y este modelo funcionaba, uno, porque había recursos, y dos, porque fomentó mucho la inversión pública en detrimento de la inversión privada, ¿ya? Antes de 2009, 2008, la relación de la inversión pública y de la inversión privada era 40, 60, 35, 65. 35 la inversión pública, 65 la inversión privada. Sin embargo, con esta política expansiva, lo que hizo el gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas fue aumentar la inversión pública y reducir la inversión privada en la ejecución de bienes, sobre todo de infraestructura, ¿no? y de servicios en Bolivia. Y esta relación, pues cuando ya no hay recursos económicos, ingresos con que sostener esta relación 40-60, porque está inversamente proporcional a lo que es nuestra realidad, deja como que el ecosistema propicio para incorporar dentro de las políticas públicas un modelo de provisión de bienes y servicios que en toda Latinoamérica y en todo el mundo ocupan desde hace unos 30, 40 años, que son las alianzas público-privadas, que pueden tener diversos nombres y diversas modalidades. Por ejemplo, en Chile se llaman concesiones, en Perú, al margen de las alianzas público-privadas comunes y silvestres, hay también obras por impuestos y otra modalidad más de inversión privada dentro de la economía. Entonces, la incorporación de este modelo, esta forma de provisión en Bolivia, es viable, pero requerimos tres cosas básicas. Uno, un mandato nacional, una ley nacional, una voluntad política del actual gobierno para determinar las reglas claras del modelo, los procedimientos y los actores que van a incluirse en este modelo. No es solamente dar al sector privado para que opere un bien o un servicio público, sino también regularlo, también controlarlo, también hacer supervisión a su ejecución contractual. Entonces, armar toda una arquitectura institucional para que el modelo funcione. ¿Por qué te digo esto? Porque desde hace unos 4 o 5 años han empezado a salir en gobiernos departamentales, en gobiernos municipales, leyes de alianzas público-privadas. Y no han podido ejecutarse ninguna, querida Marcela. Es más, si gustas, en un momento aparte hablamos específicamente de esto porque el alcalde de Cochabamba ostenta mucho que él ha desarrollado alianzas público-privadas, pero en realidad no lo son. Y hay argumentos que en otro momento te los podría explicar con más detalle. Entonces, se necesita una arquitectura institucional clara, definida, que defina modelos de contrato, formas de contratación, los actores que van a incorporarse dentro del proceso, no solo de contratación de las obras o servicios modelo APP, sino también para supervisar y regular ya todo el funcionamiento, porque tiene que hacer seguimiento a los indicadores de desempeño. Además, dijimos tres cosas. Uno, el marco normativo. Dos, necesitamos bastante difusión y trabajo comunicacional. ¿Por qué? Porque en Bolivia estamos acostumbrados siempre a estirar la mano o decir, es mi derecho constitucional, gratuita, la educación y la salud. Pero eso es mentira, porque si uno quiere una salud digna, no la consigue en el SUS. Si uno quiere una educación digna, no la consigue en los establecimientos educativos públicos, por diversos factores, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a modificar la forma de pensar del boliviano. Acordémonos, la guerra del agua, ¿por qué se dio? Porque Manfred Reyes Villa quiso concesionar las aguas de Misicuni, ¿no? Entonces, y además empezaron con algo muy sensible como son los servicios básicos. La teoría de alianzas público-privadas y concesiones nos dice que primero deberíamos empezar con obras de infraestructura, carreteras, terminales interprovinciales, aeropuertos, terminales férreas, temas de hidrovías, la hidrovía Paraguay-Paraná, podríamos haberla canalizado, hacer nuestro puerto, un puerto público, Puerto Bush, potenciarlo. En esos aspectos es más fácil implementar las alianzas público-privadas o las concesiones, que concesiones sí nos permite el marco nacional. Y después, qué clave lo que estás diciendo, ¿no? Qué clave. ¿Sí? Y una vez teniendo ya un poquito que la población se acostumbre a pagar, porque si nosotros salimos un poquito al Brasil, las rodoviarias, que son un espectáculo, se pagan, no son gratuitas. Hay otras también de carácter gratuito, pero en menor estado, poca señalización, y las carreteras concesionadas de nuestros países vecinos son impresionantemente buenas. Y después, de una vez de tener exitosos proyectos APP, carreteros, integración, recién iniciar con APP de tipo sociales. En salud te cuento que países vecinos han hecho con concesiones y con APP hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel. En el Perú hay un hospital de niños especializado de infanto neonatal, infantil, con modelo APP. Y lo más interesante de esto es no solamente que ya tienen adjudicados contratos, sino que empezó una fase de renegociación, que es a partir de los 15, 20 años. Quiere decir que el modelo es exitoso, quiere decir que se puede hacer, pero acá lo que ocurrió en Misicuni es que quisieron correr cuando estaban gateando. Entonces hay que ir fase por fase y en función a nuestras capacidades e ir evolucionando, un pie tras el otro, no es a veces por correr uno se cae, ¿no? Así es, y más aún en un momento histórico y en un periodo delicado, porque también sabemos que vamos a ver dentro de medidas que podrían ser
que de alguna manera la gente no quiere, pues movilizaciones, etcétera, ¿no? Que podría darse si no se camina con los pies y, por cierto, los ojos bien puestos en lo que se tiene que hacer. Quiero cerrar, querida Estela, y gracias nuevamente, reiterarte mi gratitud por ser parte de este programa. Me gustaría, pues, conocer cuál es tu evaluación de las primeras señales de la política económica del nuevo gobierno, del gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara, y cuáles son los desafíos más urgentes tú crees que tiene que enfrentar esta administración en materia fiscal y monetaria. A ver, a mí personalmente me genera mucha motivación. Es más, ni siquiera recibió el nombramiento y ya empezó a trabajar, entonces da buenas señales. Y la mejor señal fue que, aparte que se dio su tours por toda la banca multilateral en Washington, concretó algo con el crédito de 3.100 millones de la CAF. Y yo te digo, yo conozco mucho el tema de los procesos administrativos en gestión pública, y al margen del acuerdo y de la agarradita de mano que se pudo haber dado en CAF, los procesos administrativos para que eso se consolide, puede ser que demoren, o puede ser que sean muy fáciles, muy rápido en función de las personas que coloquen en los cargos, pero hay el compromiso de que en un mes esos recursos no solamente van a llegar al Banco Central de Bolivia, sino que se van a inyectar de manera casi automática al sistema financiero. Entonces, eso va a dar un alivio a todos los agentes económicos, sobre todo a los importadores, ¿no? Que son los que más necesitan para los medicamentos, Marcela, cómo se sufre con los medicamentos. Hay unos medicamentos que no llegan, que no los importan porque no hay los dólares suficientes para comprarlos, ¿no? Al margen de eso, una de las medidas económicas, sobre todo en economía real, más importante, yo creo que lo primero que tenemos que atender es el abastecimiento de combustible, ¿no? No nos olvidemos, estamos en Santa Cruz, su principal vocación productiva es la agropecuaria, y estamos a principios de noviembre a punto de concluir la siembra de verano. Y acá es supremamente importante el contar con el diésel, ¿no? Diésel para toda la maquinaria agrícola que se requiere, ya que al menos en el norte la producción es bastante extensiva y necesitan para plantar, para preparar el suelo, y bueno, esperemos que este tema sea atendido con prioridad. Un segundo tema, el tema de darle liquidez, seguridad al sistema financiero. Hay algo que me preocupa, que no pudimos hablarlo, es sobre la ley de diferimiento, ya que esta ley lo que hace es cortar un poco el suministro de todo el sistema financiero, de cómo funciona, o sea, cómo funciona el sistema financiero. Todos los ahorristas ponemos nuestros recursos en un banco, y ese dinero el banco no se lo guarda bajo la almohada, sino que lo coloca en unas diferentes carteras de crédito, ¿no? Y si esos prestatarios que se prestaron plata no cancelan, la rueda no circula, ¿no? La rueda no gira, y puede provocar, Dios no lo quiera, lo que le sucedió al Banco Fácil, ¿no? Que de golpe todos los ahorristas fueron a pedir sus recursos y, claro, como estaban colocados en créditos, no los tenían a la mano, y bueno, provocó la quiebra del banco, ¿no? Es un tema muy, muy delicado que también deberían atenderlo. Y yo creo que la salida está en que, si bien está la ley promulgada, les dejo la última bombita el presidente saliente a la nueva gestión de gobierno. Sin embargo, para que se implemente necesitan la reglamentación, ¿no? Y la reglamentación está a cargo del Ejecutivo Central. Entonces, ahí existe la opción de darle un mejor enfoque a esa ley. Y justo lo conversábamos al mediodía con un colega. De repente la salida, para que sea un win-win, ¿no? Que cuando hay una estrategia, cuando hay conflictos, la mejor forma de conciliar es cuando ganamos todos. Yo creo que es promover la reprogramación de los créditos. De esa manera, el ahorrista sigue pagando probablemente no lo mismo, pero el banco, el sistema financiero, se asegura de que esos ingresos le lleguen al circuito por donde tiene que correr todo el sistema financiero, ¿no? Wow, nos hemos quedado cortitas, ¿cierto? Nos hemos quedado cortitas. Mi inquietud era una inquietud que es muy personal, te decía, no te la hice en la última pregunta, porque creo que amerita, si tú me permites, un programa más, que puede ser la próxima semana, si tú quieres, en el horario que estés disponible, porque realmente Estela Nava pues nos ha hecho comprender, gente linda, nos ha hecho comprender cómo es la macroeconomía, cómo se está manejando macroeconómicamente, o cómo estamos enfrentando, cómo estamos viviendo este desafío desde su lectura como especialista, como experta, como economista en realidad, en este complejo escenario de la macroeconomía que no podemos a veces pues la gente común entenderlo bien. Así que, ¿qué te parece? ¿Te animas? Claro que sí, quedamos cortitos también con el tema del USDT, es un tema que también lo podemos desarrollar, y el tema de las concesiones, que es una salida al déficit de infraestructura que tenemos, ¿no? Tenemos el 13% de carreteras pavimentadas a nivel nacional, y a nivel departamental, rutas departamentales, tan solo el 7%, carreteras que se requieren para sacar toda la soya del norte, por ejemplo, todo lo que es San Pedro, Minero, casi a la frontera del Beni. En época de lluvia no pueden salir los camiones cargados de soya, cargados de productos para traer a los mercados. Entonces, se requiere bastante inversión para habilitar esas carreteras. Y también conciencia, ¿no? Para aprender, y que nada es gratis, no hay nada como un almuerzo gratis, siempre cuesta. Y acostumbrarnos a pagar por el servicio. Así es, Estela, muchísimas gracias, de verdad. Tus palabras han sido muy importantes. Queremos que toda la gente pues pueda conocerte, y no sé si tienes redes sociales para que te puedan seguir y, bueno, pues conocer tu trayectoria. Claro que sí, en Facebook, ahí de Estela Nava Balcázar, igual, en TikTok, Estelita, me salió natural. ¿Está bien? Sí, en LinkedIn también, con mi nombre completo, ahí de Estela Nava Balcázar, y el Instagram, prometo abrirme Instagram, creo que es el futuro, ¿no? De las nuevas generaciones. Sí, bueno, el TikTok ha superado todo, sin embargo. Vamos a poner en letras de caracteres tus enlaces para que la gente pueda seguirte, y mi gratitud total para ti. Vamos a cerrar entonces este programa diciendo que Estela Nava, economista, pues nos ha mostrado que la salida a la crisis es posible con decisiones valientes, sin lugar a dudas, transparencia institucional y una coordinación estrecha, como nos dice ella, aunque sí con mucha inteligencia, con mucho tino, entre el sector público y privado. El gobierno de Rodrigo Paz pues va a enfrentar, sin lugar a dudas, amigos, un reto de reconstruir la confianza en la moneda y en la gestión económica, sentando las bases de un modelo sostenible y moderno que responda a las necesidades de los bolivianos. Gracias, de verdad, gente linda. Estela, muchas gracias. Un saludo para todos y será hasta la próxima. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.